El apóstol Pablo, a lo largo del libro de Efesios, nos ha enseñado cómo ser verdaderos cristianos y también nos ha enseñado cómo debe vivir el verdadero cristiano. Pero vivir como debe vivir el verdadero cristiano no se puede lograr con nuestras propias fuerzas. Por eso finalmente el apóstol en Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vivir como debe vivir el verdadero creyente requiere del poder de Dios en la vida del cristiano. Y para explicárnoslo, el apóstol usa una analogía basada en la vida y vestimenta de un soldado romano. Y básicamente está diciendo que si queremos tener el poder de Dios, lo cual es necesario para vivir este tipo de vida, debemos ponernos la armadura de Dios. Efesios 6:11. Porque tenemos un enemigo que hará todo lo posible para evitar que vivamos como el verdadero cristiano debe vivir. Y no es que el diablo se interese particularmente en nosotros, sino que quiere sabotear los planes de Dios. Lucifer odia a Dios. Y todos los demonios que se fueron con él, 1/3 del total de los ángeles del cielo, según el número que da Apocalipsis, también de igual manera odian a Dios y sus propósitos. Odian a Dios y lo demuestran tratando de sabotear los planes de Dios que básicamente operan en nosotros. Así que el ataque a nosotros en realidad es un ataque a Dios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. El cinturón de la verdad, listo y comprometido. La coraza de justicia, santidad personal. Verso 15. El calzado del apresto del evangelio de la paz. Las buenas nuevas de estar en paz con Dios y la certeza de que Él está de nuestro lado. Verso 16. El escudo de la fe. Creerle a Dios, confiar plenamente en Dios. La realidad es que o le creemos a Dios o le creemos al diablo. No hay una tercera posición. Verso 17. El yelmo de la salvación, seguridad en el futuro. Y eso nos lleva a la última pieza de la armadura que se encuentra en el verso 17, que por cierto es el arma. Me refiero a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De todas las piezas de la armadura que hemos hablado, creo que esta es con la que más estamos familiarizados. Ya poseemos la espada del Espíritu, solamente tenemos que agarrarla y usarla. La Biblia es esa espada. Pero no estamos protegidos porque tenemos una Biblia, sino porque sabemos lo que hay en ella. Y ya que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, voy a hablarte un poco acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras y la Biblia son la misma cosa. ¿Qué es lo que la Biblia afirma de sí misma? Porque si vamos a tomar la Biblia para defendernos, debemos estar seguros que estamos tomando el arma adecuada. Y si, por ejemplo, cuestionamos la veracidad e infalibilidad e integridad y claridad de la Biblia, no vamos a querer usarla. Si claudicamos acerca de si en verdad Dios escribió la Biblia, no querremos usarla, y si la usamos no seremos efectivos con ella. Es necesario tener la Biblia en alta estima para querer tomarla y usarla según la ocasión. Así que vamos a ver qué es lo que la Biblia afirma de sí misma. La Biblia afirma ser infalible e inequívoca, y lo afirma una y otra y otra y otra vez. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Juan 10:35. La escritura no puede ser quebrantada. Apocalipsis 22:18. No añadirle. Apocalipsis 22:19. No quitarle. La Biblia es sin error. Es verdad en cada cosa que afirma. Eso es infalibilidad.
Es verdad en cada cosa que dice. Eso es inequívoca. Proverbios 35 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son limpias como plata refinada 7 veces. Así que la Biblia es infalible e inequívoca, sin error, y es completa, según Apocalipsis 22, 18 y 19, que los acabamos de leer. Así que como la palabra de Dios es infalible, inequívoca y está completa, no necesitamos nada más. Salmo 119 lo afirma de muchas maneras. La palabra de Dios es suficiente no solo para transformar nuestra vida, sino que también para convertir al necio en sabio. Está totalmente capacitada para enseñarnos a vivir vidas santas. En 2 de Timoteo 3:15 recordamos que Pablo le escribió a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A esto me refiero cuando hablo de la suficiencia de la palabra de Dios. Y no solo es suficiente, sino que también es efectiva para, por medio de esa persona, llegar a otras. No hay ningún otro libro que afirme lo que la Biblia afirma ser: infalible, inequívoca, completa, con autoridad, suficiente, poderosa y divinamente inspirada. Todas esas características solo pertenecen a las Sagradas Escrituras. Y por eso es que solo necesitamos una arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento hacen referencia a que lo que ellos escribieron fue palabra de Dios como unas 3,800 veces. Los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia al Antiguo Testamento como la palabra de Dios como unas 320 veces. Claro que también afirman que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento son palabra de Dios. Y eso nos dice la naturaleza de la Escritura. Así que la palabra de Dios es poderosa, no vuelve a Dios vacía, hace lo que Dios quiere que haga. ¿Pero qué es lo que hace? Permíteme mencionar solo unas cosas. Es la fuente de la verdad. Lleva a la gente al conocimiento de la verdad, según Juan 17:17. Es la fuente de la felicidad, Proverbios 8:34 y Lucas 11:28. Es la fuente de crecimiento, Primera de Pedro 2:2. Es la fuente de poder, Romanos 1:16 y Hebreos 4:12. Es guía, Salmos 119:105. Es consolación, Romanos 15:4. Es la fuente de victoria espiritual, Efesios 6. Cuando nos ceñimos bien con el cinturón de la verdad y nos protegemos con la coraza de justicia, y calzamos nuestros pies con el Evangelio, y encima de todo eso tomamos el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, estamos equipados para vencer. Ahora sí vamos a considerar más directamente la espada del Espíritu. Y como algo para comenzar, cabe decir que la espada del Espíritu es un arma defensiva y ofensiva. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una espada espiritual que nos ha sido dada por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué una espada espiritual? ¿Por qué un arma espiritual? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 de Corintios 10, 3 y 4. Y si no son carnales, entonces son espirituales. Y qué bueno, porque eso es lo que necesitamos, porque estamos en una guerra espiritual. Y porque esta arma no es carnal, es divinamente poderosa. No es una espada cualquiera, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas,
Segunda de Corintios 10:4. Y la palabra aquí significa justamente eso, fortalezas. Y como resultado debemos ir destruyendo toda especulación, idea, teoría, punto de vista, mentira, todo lo que esté en contra de Dios. Así que en esto vemos el poder ofensivo de la verdad de Dios. La espada claramente es la verdad. Lo único que va a aplastar todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios es el verdadero conocimiento de Dios. Las armas carnales o naturales no sirven de nada en esta guerra, son inútiles. Y una vez más, ¿qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Es cortante, como Hebreos dice, es de 2 filos y corta en cualquier dirección y forma que es usada. Está viva, es poderosa, dinámica, efectiva, penetrante. Ella juzga y nadie escapa de su poder. Así que es un arma ofensiva y también es un arma defensiva. Es usada en contra de los ataques de Satanás. Peleamos con ella no solo para avanzar en las fortalezas diabólicas tratando de guiar a la gente a la verdad, sino para defendernos a nosotros mismos con ella. Cada una de las otras piezas de la armadura cubre una parte específica del cuerpo y el escudo nos cubre completamente si nos escondemos detrás de él. Y la espada del Espíritu es así también. Nos puede defender en cualquier área y de cualquier ataque. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que nuestra defensa es saber la verdad. No nos hace ningún bien si tenemos una Biblia y no sabemos lo que hay en ella. Para usarla efectivamente tenemos que conocerla y aprender a ser precisos con ella. Satanás viene y nos ataca en algún área. Y si no sabemos la verdad acerca de esa área, entonces estamos indefensos en esa área. Si no sabemos lo que la Escritura enseña, somos altamente vulnerables. Pero ¿cómo hacer para saber lo que la Biblia enseña? Bueno, ¿cómo hacer para saber lo que la Biblia enseña? Primero que nada, leer la Biblia. ¿Suena lógico? John Wesley se levantaba a las 4 de la mañana para leer la Biblia en 5 idiomas diferentes. ¿Será que nosotros podemos leerla en nuestro propio idioma? Este deseo tiene que venir de nuestro interior. Tenemos que haber nacido de nuevo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de lo espiritual. Tenemos que tener hambre por la palabra como un bebé por la leche. Tenemos que ser diligentes. Tiene que haber santidad en nosotros, según Santiago 1:21. Tenemos que estar llenos del Espíritu, según 1 de Corintios capítulo 2. Así que nacemos de nuevo, tenemos un fuerte deseo por la palabra, somos diligentes, somos santos y llenos del Espíritu, y entonces vamos y leemos la palabra. Pero la leemos frecuentemente. Esto no es como tomarse una aspirina, no se trata de leer demasiado cada vez que leemos. Es comprender lo que leemos, detenernos, escarbar profundo, buscar la interpretación correcta, interpretarla, corroborarla, meditarla, meterla en nuestra mente. Así que para ser capaces de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con precisión y eficiencia, debemos conocer la verdad que se encuentra en ella. Y para lograrlo, una cosa que debemos hacer es leerla. Y la otra cosa importante y muy beneficiosa que debemos hacer es enseñarla. Conservamos lo que entregamos. Estos son los procesos para hacer nuestra la verdad de la palabra. La leemos frecuentemente, la interpretamos correctamente, la corroboramos con otras citas de la Biblia, la meditamos y dejamos que nos invada la mente. Y la enseñamos a otros. Lo que entregamos, lo conservamos, lo retenemos. Así es como llegamos a ser capaces de usar la espada efectivamente.
A final de cuentas, ponerse la armadura de Dios es ser capaces de usar la palabra de Dios efectivamente. Y mira lo que te voy a decir a continuación. En pocas palabras, la armadura de Dios en su totalidad es una imagen, una fotografía de Cristo Jesús. Sí que lo es. Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra justicia, 2 Corintios 5:21. Él es nuestra paz, Efesios 2:14. Su fe en el Padre fue su escudo que apagó todos los intentos de Satanás por evitar que fuera a la cruz. Él es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra salvación. Y Él es la palabra de Dios viva y encarnada. Así que a final de cuentas, cuando recibimos a Cristo, recibimos la armadura de Dios. Y Pablo dice que nos la pongamos. Romanos 13, 11, 14. En el verso 14 dice de esta manera: vestíos del Señor Jesucristo, desecha el pecado y vístete de la armadura de Dios, vístete del Señor Jesucristo. Es así de simple, así de básico. Entonces, parecernos a Cristo viene a ser el modelo que debemos seguir. Hace un rato vimos la forma en que la palabra se usa ofensivamente en contra de las maquinaciones de Satanás. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor Jesucristo la usó con precisión y eficiencia para defenderse del diablo. Mateo 4, Lucas 4. Cada vez que Satanás vino a él en el desierto, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? La exacta y precisa escritura para defenderse de la tentación propuesta. Vale la pena mirar en Mateo 4, versículo 3. Satanás viene a él y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación era que desobedeciera a Dios y que satisfaciera su necesidad. ¿Eres el hijo de Dios? ¿Lo mereces? ¿Por qué tienes que sufrir hambre? ¿Por qué tienes que durar 40 días y 40 noches sin comer? Satisface tu necesidad. Tienes derecho. Si él hubiera estado escuchando a alguno de ciertos predicadores de hoy en día, seguramente hubiera caído en esa mentira. Pero en vez de eso, el Señor le respondió directamente de Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo hago lo que Dios dice y nada más. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde el pináculo del templo. ¿No que tienes promesa en el Antiguo Testamento de que los ángeles te protegerán? Y el Señor Jesús le respondió: sí, pero también en Deuteronomio dice: no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó al monte más alto y le enseñó todos los reinos que un día serán suyos, y le dijo: yo te los doy ahora, sin que tengas que ir a la cruz. Y el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo estaba totalmente protegido y armado en contra de Satanás. Él abanicó la espada y usó el preciso y exacto texto en contra de la exacta tentación. La usó con precisión. Entonces, vivir la vida cristiana es simplemente parecernos a Cristo Jesús tanto como nos sea posible. Es una apropiación de cada día. Por allá en la 2 de Samuel, capítulo 11, vemos que el rey David regresó de la batalla y se quitó su armadura y estaba en más peligro en su casa que en el campo de batalla. Nunca estamos fuera del alcance de Satanás, nunca estamos fuera de peligro. Por eso nunca nos quitamos la armadura, siempre la llevamos puesta. Y esa armadura la usamos defensiva y ofensivamente según sean las circunstancias. Y ya por último, déjame ir a 2 de Timoteo 3 y recordarte de lo que la palabra de Dios hace. Hay 5 cosas enlistadas allí que se logran con la palabra de Dios. Número 1, salvación, verso 15.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es por eso que la palabra, de acuerdo a Filipenses 2:16, es llamada la palabra de vida, porque da vida espiritual. Asidos de la palabra de vida. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y una vez que somos salvos, ¿qué hace la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la palabra de Dios nos salva. Luego nos enseña, establece su verdad en nosotros. Luego nos redarguye, nos muestra todo lo que está mal en nosotros. Luego nos corrige, nos enseña el lado correcto, nos restaura y luego nos instruye, logrando que cada vez seamos más parecidos a Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Ese es el poder de la palabra de Dios. Para nosotros, haciendo su trabajo en nosotros y por medio de nosotros para impactar la vida de otros. Cristo es el modelo. Ponerse la armadura es vestirse del Señor Jesucristo. Muchas gracias por escuchar, que Dios te bendiga y hasta la próxima.